Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año a todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Templo Blanco del madridismo. Un día más aquí, hoy 5 de julio, empezamos la vuelta acá. Bueno, cruzamos aquí el primer paso de peatones en Concha Espina y mirad lo que tenemos. Casi a punto, tenemos la segunda guía para lo que va a ser Castellana, puede ser, pero bueno, ya lo vemos ahí al fondo. Tenemos la primera guía ahí en Castellana, tenéis un vídeo de ayer a ultísima hora, como ya tenemos la primera guía en Castellana. Y de momento, mirad lo que tenemos en pantalla, la segunda guía que vino ayer, están preparándola para izar ahora mismo sobre la Torre B, aquí en la esquina de estas pedazos de patas de araña. Y es que me he dado la vuelta ya, me he dado una vuelta aquí al Santiago Bernabéu. Hoy he venido pronto, me he caído de la cama y es que ya han traído el cordón superior en la esquina de la Torre A. Están en estos momentos procediendo a bajarla del camión, pero nosotros vamos a dar la vuelta como siempre, en el mismo sentido de siempre, por Castellana, Rafael Salgado, Padre Damián y última parada, Concha Espina. Mirad cómo va quedando, esas patas de araña aquí en la esquina de la Torre B. ¿Es bonito o no es bonito? Además con el sol ahí proyectando en la cubierta sur, mirad, está precioso, no me digáis que no. Y mientras tanto los de las alturas continúan colocando piezas en la estructura de la viga corona. Ahí vemos esa pedazo de plataforma, esa cesta en lo alto, pero es que no se cansan, no se cansan en subir más piezas. Ahí lo vemos. Ojo, que a lo mejor está bajando el gancho y a lo mejor sube ahora, a lo mejor sube ahora la guía. A ver, el gancho ¿para dónde va? ¿Para qué querían las eslingas? No creo que esas eslingas sean para subir la pedazo de guía. A ver qué hace con el gancho. Bueno, nosotros seguimos, porque no sé si lo van a subir ahora y si lo van a subir luego, así que bueno, seguimos. Hoy me apetece irme por aquí. ¿Por qué digo por aquí? Porque mirad lo que tenemos ahora mismo aquí en la parte inferior. Ayer al mediodía colocaron esa especie de V y mirad también en la parte más cercana a la fachada, mirad cómo han dado un buen cacho, un buen mordisco a la plataforma que ha sostenido la viga museo durante tanto tiempo. Y sobre todo esa primera conexión que tenemos justo debajo y que ya está totalmente conectada a la primera guía, sí, lo que digo, la primera guía de la Castellana, que lo tenéis también en riguroso vídeo, no directo vídeo, en el día de ayer, lunes, por la tarde estuvimos aquí con un tal Dani Curtis y mirad cómo ya está totalmente colocada. Ahí está su pasador puesto y todas sus piezas, esas piezas necesarias para anclarla a la zona. Lo que sí parece que van a subir ahora es ese tramo, no sé si decir de escaleras o yo no sé qué, desampliamos ese tramo de ahí blanco. Lo van a subir ahora mismo. Bueno, que tenemos aquí un nuevo tráiler. Son, parece, las nuevas... Estos son las agarraderas que hay en los vomitorios, ¿no? Los agarraderos que hay en los vomitorios entre escalera y escalera. Estos son, sí, totalmente nuevo. Mira. Real Madrid, Santiago Bernabéu, el terreno de juego, pone ahí. Luego estas piececitas, más luego, bueno, claro, estas son las que van a las escaleras de emergencia, ¿no? Son como soportes o algo así de seguridad, ¿no? Mirad cómo va creciendo la estructura de la viga corona, brutal. Mirad cómo va creciendo la estructura de la viga corona y cómo va creciendo la instalación de chapa en la parte del techo de la estructura de la viga corona. Madre mía, esto ya es que me pongo hasta nervioso. De momento estos elementos de izado que continúan ahí resistiendo. Y otra vez que se vuelve a girar la grúa hacia la derecha. Eso otro indicio de que puede ser que vayan a izarlo. Es que no sé si moverme. Estoy en una ida y venida. Tengo el ángel a la derecha, el demonio a la izquierda. Y es que a esta grúa de aquí le han cambiado las eslingas. Son más robustas, pero las del fondo continúan siendo igual. A ver, bueno, no. Lo están acoplando, Lo están acoplando. Así que no sé si echarme para atrás, método de seguridad y estar preparado.
están enganchando, así que voy a hacer time-lapse. Ahí están dando ese último par de aprietes en las abrazaderas. Empieza a moverse. Yo creo que le van a dar la vuelta ahora, ¿eh? Lo que van a hacer ahora es darle la vuelta como un chorizo de campo frío, ya sabéis. Vamos a ver cómo le dan la vuelta gracias a esa grúa auxiliar que tenemos en el medio. Ahí está, gracias a esa grúa que tenemos a la derecha se puede dar la vuelta y se puede colocar ya en su posición definitiva de izado, Izadus Maximus. A la sillita la reina que nunca se peina un día... Uy, bueno, pues casi ya en posición de izado. Bueno, pues nada, toda la mañana aquí para que se quede la guía totalmente suspendida. Lo que me ha parecido raro es que han colocado la grúa que sostenía por la parte inferior a la guía, la que estaba ahí, la han colocado en la parte interna entre esta plataforma y la fachada. Y parece que se la han vuelto a llevar, sí, parece que se la han vuelto a llevar. Así que nada, se ha quedado totalmente suspendida. Yo imagino que esa guía empezarían a colocarla, o esa va en este lado de aquí, justamente donde esa orejeta. Pero ahí veis que se ha quedado totalmente parada, totalmente parada. No hay ningún átimo de que se mueva. Y ahora, si me dejan pasar los coches, pues paso de acera y me cruzo. Bueno, me cambio. Y esto es un no parar de piezas nuevas que van subiendo en la estructura de la viga Corona, Seguimos, entramos en Castellana. Bienvenidos a Castellana, Hoy es el 5 de julio. Patatín, patatán, estamos paseando por Castellana. El Servicio de Medio Ambiente de Madrid viene aquí a trabajar. Y desde aquí, desde Castellana, vemos y observamos toda la viga Corona, viga museo, desde otro punto, justo enfrente de la Torre C. Mirad cómo ha quedado desde aquí la guía totalmente apoyada, Ahí está totalmente apoyada en el suelo. No sabremos qué habrá pasado, no sabremos qué iban a hacer, pero ahí están, Continúan colocando más piezas en la estructura de la viga Corona, aquí en la parte superior de Castellana, y mirad cómo va avanzando. De momento parece que no han colocado más chapa en la parte superior, en este techo de la viga Corona, aunque sí tenemos a un pedazo de soldador ahí totalmente incrustado, A ver. Sí, a ver. Espérate ahí. ¿Se ve o no se ve? Sí, ¿no? Se ve. Y continúan trabajando en el interior de la viga museo. No paran de trabajar. Es decir, siempre hay gente. No paran. Mirad cómo están ahora mismo. No me atrevería a decir con qué están haciendo. Parece que están colocando ferralla, porque es que la ferralla no para de llegar por todos los lados. O también llamado mallazo. Vamos abandonando poco a poco Castellana. Llegamos al Monticulito de Honduras. Desde aquí nos elevamos, subimos la mirada y mirad todas las piezas que tenemos acopiadas. Más bases para poner entre costilla y costilla. Seguimos mirando hacia la izquierda. Tenemos al fondo un montón de yesos y ladrillos y muchos aparatos que tenemos aquí acopiados, parecen los viejos. La grúa torre que viene a visitarnos también, por supuesto. Y aquí tenemos chapa, chapa tenemos aquí, en esta parte acopiada, ahí la vemos. Un poquito de viento se ha levantado hoy, aunque aún así hace muchísimo calor. La cubierta de la Torre C totalmente perfilada ya. Y sobre todo vamos a asomarnos para ver las piezas, como cada día, como cada momento. Nos levantamos y vemos todas las piezas que hay aquí. Esas futuras piezas que van a poner en la parte interna, inferior de la Torre C. Aquí todo Castellana, todo acopio de material. Y desde este modo angular agradecemos a este móvil esta pedazo de vista de
Rafael Salgado y Castellana, esquina de Torre C, con la Vica Corona y Vica Museo, donde siguen todavía tratando de subir la pedazo de Kia, la segunda Kia que irá a la Castellana, y que de momento hoy 5 de julio se ha hecho el intento, pero no se ha podido, no se ha podido. Así que seguimos hacia Rafael Salgado, seguimos, Rafaelus Salgado. ¿Un agua negra? Vale, llegamos a la esquina de la Torre C, y las nuevas bases que han incorporado en esta parte de aquí continúan trabajando. Ahí vemos esa pedazo de plataforma donde está un pedazo de operario trabajando en la zona, es un soldador, está soldando. Avanzamos hacia la izquierda, nos adentramos en Rafael Salgado oficialmente. Todo este tramo de escaleras y estos descansillos justo encima de lo que es la puerta 23, creo que era, parece que continúa igual. No, de momento tenemos a nadie. Sí, justo, puerta 23, no tenemos a nadie trabajando en la zona, pero sí en el interior de las galerías vemos cómo siguen trabajando en la instalación de lo que va a ser la nueva, pues bueno, nueva instalación de electricidad en los interiores. Llegamos a Rafael Salgado, vemos todas las guías dobles y simples totalmente ya instaladas aquí en este fondo norte. Puerta de Radio Cronsa totalmente abierta, hoy oficial, totalmente abierta la puerta de Radio Cronsa. Esto es inaudito. Estarán proyectando hormigón en el interior del invernadero. Sí. Ojo que están ahí con las conexiones amarillas y las están moviendo, las están trasladando. Así que eso puede suponer una cosa, bueno, tres cosas. Una, que se las lleven a tomar por saco y de aquí para que las reciclen. Otra, porque a lo mejor se les ha roto la de allí que están utilizando ahora y tienen que llevarla para allá como sustituta. O otra es que puede ser que empiece el jaleo aquí en el fondo norte, empiecen a hacer movimientos y actuaciones con estas pedazos de piezas, ya sabéis, como las que tenemos ahí en pantalla, esas guías que tenemos aquí en pantalla. A lo mejor empiezan en la Torre C, pero bueno, ayer un tanísimo Curtus me dijo de que la siguiente cree él que iba a ser en la Torre A, donde iban a subir las guías simples, la esquina de la Torre A. Seguimos teniendo estas piezas aquí acopiadas, ya sabéis dónde van, mirad dónde van, vamos a hacer un zoomito, ahí está, ¿veis? Estas piezas van encajadas entre medio de las guías dobles para hacer un refuerzo. Y ahora sí que sí, ahí va, que viene. Y ahora sí que sí, estamos en Rafaelus Salgados. Aquí estamos en el fondo norte, vemos como hay mucho acopio de material, mucho camión que se mueve para atrás. Ahí vemos, dale. Hormigonera tenemos ahí también, hormigonera. El pedazo de hueco que han hecho ahí, no sabremos para qué puede ser. Muchas especulaciones. ¡Vamos ahí, vamos! Este es el dueño del José Luis. César, un saludaco, me cae muy bien. Y ahí vemos cómo están hormigonando, ojo, están hormigonando en el interior. Mirad, un cubilote de hormigón que está, a ver si se ve, no se ve. Sí, cubilote de hormigón que están dejando en esa zona de ahí para hormigonar el interior de el pedazo de hueco que han hecho aquí. Las guías dobles que siguen colocando esos refuerzos que tenemos ahí. Y sobre todo chatarra, un montón de chatarra que han dejado también. Los armarios, algunos completamente vacíos y otros llenos de lamas que siguen subiendo hacia la cubierta norte. Llegamos a la esquina de la Torre de 14ª, ya sabéis, donde veis que empezaron a colocar chapita en la parte superior del futuro Skybar. Oye, no sé vosotros, pero yo necesito un agua negra, Yo necesito un agua negra, es más, voy a ir al kiosco a comprar un agua negra. Ahora sí que sí, con esto se ve mucho mejor las obras. Bueno, seguimos diciendo, seguimos hablando, seguimos comentando. Mirad, una perspectiva un poco general y un poquito cerca de lo que es el futuro Skybar, donde veis que están instalando la chapa. En un futuro veremos, en pocos días veremos ya todo esto tapado, pero ahí veis que todavía tienen en algún otro lado más cachitos de chapa para seguir incorporando. Vamos, ya estamos en Padre Damián. Un aplauso para Padre Damián. Es lo que tiene el agua negra, que me sube la bilirrubina. Aquí llegamos a lo que es ahora la entrada oficial del Tour Bernabéu. Mirad lo que están colocando ahora mismito, una escuadra más en la parte del Torreón Norte, refuerzos, apoyos para lo que va a ser la Vica Corona también en un futuro aquí en el lateral este, donde veis que de momento en la zona más norte del Santiago Bernabéu, aquí en el lateral este, está siendo paralizada. Pero yo creo que van más o menos simétricos, van totalmente paralelos en la instalación de los cordones superiores aquí en el lateral este. Así que yo creo que dentro de poquito veremos
ese gran beso aquí esperado, totalmente esperado en el lateral este, en la parte superior del nuevo edificio. De momento, hoy tenemos esperando un nuevo cordón en la esquina de la Torre A. Vamos a ver ahora lo veremos, a ver cómo está. Bueno, están todos los puros sacaos de la grúa de Aguilar del fondo en la esquina de la Torre A. Veremos a ver, si no lo están subiendo ya. O, bueno, tengo muchas ganas de acercarme para allá. Y aquí estamos in the middle of de Padre Damián, en el nuevo edificio. Mirad cómo tienen acopiada ahí la grada prefabricada que van subiendo. A ver si mañana podemos sacar bonitas imágenes de lo que va siendo esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro aquí en el lateral este. Y mirad lo que están subiendo ahora mismito. O bueno, me imagino que lo están descargando. Es que acaba de llegar un pedazo de camión brutal in the night. Wow. Y ahí están acopiadas las mega escaleras, justo debajo de lo que es la tripita del nuevo edificio, donde por cierto está la grúa, una de las LR, la de la parte más norte, sujetando una nueva pieza en los entresijos del nuevo edificio. Y vamos llegando a la parte final de Padre Damián. Y mirad cómo ha crecido la parte del Torreón superior, del Torreón Sur, perdón, que no me salía. Aquí tenemos cómo ha crecido esa parte de escaleras en la parte interna, que es que la última vez que me fijé no había tanta instalación, pero es que es brutal. Y en teoría ya tenemos totalmente instaladas las tubulares para poder seguir viendo crecer esa parte de la viga corona aquí en el lateral este, con ese nuevo cordón que han traído en la esquina de la Torre A, que vamos a llegar en breve. O como dirían en mi pueblo, en brevas. Y aquí los tenemos, ahora mismito, ahí, dándole que te pego al descargue de las nuevas piezas aquí en el Santiago Bernabéu, en el lateral este. Vamos, pedazo de cracks. Me gusta el casco del de la izquierda, me gusta el casco, así como tipo Mickey Mouse. Me gusta. Y ahora mismo arribota va una pedazo de grada, ¿qué es eso? Tiene una forma súper rara. Y es como hormigón armado, ¿o qué es eso? Es un cacho de grava, ¿no? Bueno, y mirad cómo están colocando ya chapa en la parte del techo del nuevo edificio. Bueno, la nueva estructura que han colocado ahí en los entresijos del nuevo edificio. Mirad, Sí, es grada, porque mirad, está llegando ya prácticamente a su destino. Y también se ve como esos cachitos de grada en la parte superior del cuarto anfiteatro son totalmente nuevos. Así que mañana tengo que subir a ver el espectáculo que va a haber ahí en la ampliación del cuarto anfiteatro, ya sabéis, desde la esquina de la Torre B, desde las alturas. Lo dicho, ya tenemos totalmente preparadas las tubulares estas nuevas que han llegado. Ahí va, dale fuerte. Y tenemos también la conexión de los cordones superiores totalmente lista. Así que nada, estamos aquí en Sagrados Corazones. Mirad qué bonito, qué precioso todo esto, Cómo siguen descargando piezas en este lado de aquí, nuevas piezas que van a seguir incrustando. Parece esta es la obra sin fin. Le voy a llamar la obra sin fin. Al igual que yo me gustaría que el Santiago Bernabéu cambiase de nombre y se llamase Don Florentino Pérez. Eso para mí es un reto. Ojalá, Ojalá se cambiase. Muchos dicen, no. Tiene que quedarse Don Santiago Bernabéu, que es historia viva. Claro que sí, yo no digo que no sea historia viva, pero ahora mismo Florentino Pérez es capaz de hacer fichajazos galácticos, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, el fichaje de Figo que hizo, todo lo que está haciendo ahora en el Santiago Bernabéu y toda la gestión de plantilla que está haciendo y todo lo que está haciendo. Para mí este campo se debería llamar Don Florentino Pérez. Por favor, aconsejable si venís por aquí, llevar mascarilla, siempre, llevar mascarilla encima porque hay mucho polvo y eso daña mucho los pulmones. Otro último vistazo a la barriguita del nuevo edificio y seguimos. Avanzamos, no paramos, llegamos a la Torre A, vemos que todavía está el pedazo de cordón superior. Aquí está un poco doblado, como un poco inclinado, como un poco curvo. Ahí lo veis. Está totalmente listo, parece ser, con las abrazaderas. La grúa en este lado de aquí, ya sabéis que la vimos ayer montar y subir, alzar en este lado de la esquina de la Torre A. Y que a día de hoy todavía están colocando, bueno, las pletinas están todavía en su interior. La de aquí y luego la de la otra parte, parece que las han colocado, sí. En el otro lado sí están colocadas. Bueno, pues aquí hablando con Tito Lívido, él dice que le van a subirse las pletinas y por eso está un ratito aquí esperando, pero yo no sé yo qué deciros, porque han colocado en una parte las pletinas y en una parte no. Y ahí igual, han colocado pletinas y aquí no.
¿Será esta tarde este pedazo de izado? Mientras tanto seguimos, no vamos a quedarnos aquí, que se nos suben las hormigas, nos salen raíces en los pies y llegamos a la parte donde entran y salen todos los camiones para esa parte del fondo sur donde están quitando ese pedazo de montículo de tierra. Ya sabéis que justo aquí a la izquierda nada más entrar, no podéis entrar, justo digo esto, pero no podéis entrar, es decir, totalmente prohibido. Me refiero que aquí justo a la izquierda está el montículo de tierra donde están demoliendo, están quitando, desmantelando, y que ahora parece ser que la hora de la comida la tienen a rajatabla y no hay ningún camión que pueda salir o entrar. Pero de todas formas, ahora entraremos al interior, No os preocupéis, que luego entraremos al interior. JR siempre está al pie del cañón. Y aquí llegamos al fondo sur, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, donde observamos que sigue igual la pedazo de guía, sigue totalmente estancada. Menos mal que me he movido, si no ya se me hubieran subido todas las hormigas. Esto se parece a De Jong. Y aquí en la parte del fondo sur, los armarios completamente vacíos, los han subido todos a la cubierta sur. Bueno, y desde aquí, desde el fondo sur, me voy a quedar por la zona, me voy a ver si suben la viga, esta que tenemos aquí justito ya a puntito de izarse. Y si no, pues bueno, nos vamos hacia el interior. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos ahora. No os vayáis, no zapéis, quedaros. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Muy buenas y bienvenidos un día más al interior. Mirad dónde estamos, mirad dónde estamos, cómo están demoliendo, brutal, cómo está todo esto, patas arriba, todo el polvo que hay por todos los lados, Alzamos la mirada en la parte izquierda y cómo está todo, amigos y amigas, todo totalmente demolido, totalmente en demolición. Y ahora sí que sí, hoy es martes 5 de julio, mirad dónde estamos. Bienvenidos un día más al interior, hoy ofrecido por JR Canal. Y sí, hoy es martes, me dice Siri. Mirad, estamos de nuevo aquí en el Santiago Bernabéu, ya empieza a dar la sombra en mitad del campo. Hoy hemos entrado muy tarde, muy tarde. Continúan quitando tierra como descabellados, Mirad lo que queda ya de la grada del fondo sur. Apenas, yo creo que en esta semana se van a quitar toda esa arena. Serán descabellados, pero en un momentito. Bueno, ya estamos grabando nuestro time-lapse personal. Ya estamos aquí en nuestra sillita profesional y personal y favorita. Y aquí estamos un día más para ver los avances en el día de hoy, 5 de julio, como hemos dicho antes. Uf, estoy cansado, Estoy cansado, llevo todo el día trabajando. Dumper, un mini dumper que accede al túnel logístico. Ahí vemos cómo está la excavadora en esta parte, quitando ese montículo, ese pedazo de montículo, para proceder a dejar la tierra en su respectivo camión y volver a llevárselo. Continúa el transporte de bandejas. Mirad cómo ahora aprovechan también en el lado más del lado este, cómo aprovechan también a quitar las orejetas. En este lado, ya sabéis que en este lado izquierdo lo que hacen es acopiar las bandejas y proceden a quitar las orejetas. Veremos en algunas de ellas, ahí en la mayoría ya de aquí, la mayoría ya no tienen las orejetas. Veis que en algunas quedan unas poquitas y en algunas otras quedan todavía pendientes la desaparición de las orejetas. A tomar por saco. Y ahora mismo vemos sobrevolar otra pedazo de grada prefabricada aquí, justo en el lateral este.
Nos asomamos un poco, un poquito de vértigo sobre esa altura. Toda la grada del lateral este, ahí vemos cómo siguen completando toda esa grada de grada prefabricada, y ahí vemos al fondo ese principio de cordón superior, donde ya sabéis que está a medias desde hace unas semanas. Lo dejaron totalmente a medias, ahí veis las conexiones totalmente vacías, esos cordones donde tienen los enganches totalmente vacíos, y que yo creo que los siguientes cordones que metan y que traigan se harán en la parte norte, en esta que estamos viendo ahora en pantalla. Bueno, en la parte de ampliación, en este caso del tercer anfiteatro, mirad lo que estamos viendo, cómo están completando. Ese lado de ahí están tapiando, están cogiendo ladrillos y construyendo una pared justo en la parte nordeste del lateral este. Yo diría así, lateral este, eso pega más con el lateral este, pero mirad cómo están haciendo el muro, un pedazo de muro flipante, ahí, justo la ampliación del tercer anfiteatro. Y en esta parte de aquí tenemos las ruedas de lo que van a ser las bandejas, que gracias... Madre mía, la gente está crazy. Aquí tenemos las ruedas de las bandejas, esas futuras ruedas que van a colocar e instalar en las bandejas para que se pueda transportar y puedan desplazarse para guardarse y cerrarse y abrirse y yo qué sé más. El contenedor. Seguimos contemplando la demolición de los palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Mirad cómo van, brutal in the night. Ahí siguen, y nada, es que no paran, macho. Yo que me encuentro, yo me encuentro con esta imagen todos los días y digo, joder, es que tienen que llegar a casa súper cansados de la vida. Y no, ahí están tan libremente y tan frescos. Hacemos paneo de derecha a izquierda, este barrido peculiar de JR, este barrido hoy 5 de julio de 2022, sí, 2022, solamente queda un año y poquito para que acaben las obras. Y mirad cómo está el Santiago Bernabéu, totalmente desmantelado, totalmente de capa caída, pero aún así nos levantaremos, y nos levantaremos de la mejor forma posible, que es ganando Champions y trofeos y copas como reyes de Europa y reyes de copas que somos. Seguimos girando la mirada hacia la izquierda, ya estamos en el lateral oeste, todas las partes del anillo del primer anfiteatro, todo ese cartel totalmente demolido, y hasta que parece, ojo, parece que están empezando a conectar anillos LED. A ver. Parece que están empezando a conectar anillos LED en la parte del primer anfiteatro, pero aún así, bueno, vamos a esperar estos días, vamos a confirmar. Pero es que mirad, ahí vemos cómo han respetado las escaleras, que de momento aguantan, de momento resisten, como la canción de Resistiré de la pandemia. Y ahí vemos cómo están a tope en la parte del lateral oeste. Seguimos esos puntales ahí para que aguante la estructura, para reforzar la estructura, esas carretillas en el interior y que no falten, por supuesto. Y toda esta parte también del lateral oeste, esos antiguos carteles del Clásic Bernabéu, los escudos del Real Madrid con los carteles típicos de azules de salida y las dos flechitas hacia abajo. Y sobre todo llegamos a esta parte, ya la esquina del fondo sur con el lateral oeste, esta esquina suroeste, que continúan ahí. Mirad cómo, yo diría que en esta parte de aquí están empezando a construir, están preparando lo que va a ser las futuras escaleras en ese lado, aunque las escaleras del otro lado están totalmente respetadas, pero ahí llevamos unos cuantos días viendo cómo, gracias a esos puntales y esas estructuras, podemos ver que siguen y están a tope en esa parte del trabajo. Todas las cubiertas, vamos a ampliar un poquito, ya sabéis, la cubierta oeste, que es la única que no tiene, bueno, junto con la este, que no tiene ninguna lama. Ya sabéis, las únicas que tienen lama son la cubierta norte y la cubierta sur. Esta cubierta norte, que ya sabéis que están totalmente en la pendiente las lamas instaladas. A falta de la cubierta sur, yo diría que son las dos avanzadas, las dos más avanzadas. Faltaría completar la parte plana de la parte superior de la cubierta norte. Otra de las cubiertas, la cubierta este, donde ya sabéis que han estado incorporando la lana de roca hasta hace pocas semanas, y me da a mí que la segunda capa está al caer
más luego colocar las dichas lamas. Sí, van simétricamente, ¿eh? Cubierta norte y cubierta sur, lamas instaladas, no todas, pero sí la mayoría. Y cubierta este y cubierta oeste, tenemos la segunda capa a espera de la este, que va un poquito más retrasada. Vamos a disfrutar, vamos a visualizar la parte del cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que va a haber una ampliación en el mismo cuarto anfiteatro del lateral oeste, donde ya sabéis que incorporan piezas cada 2x3. Ahí veis ya lo que son las trancas para la futura grada del lateral oeste. Ahí las tenéis en primera plana. Gracias a esas trancas podemos divisar, podemos ver en un futuro la grada nueva del lateral oeste, con el respectivo restaurante que va a haber en este lateral. Sí, en este lateral. Está demasiado pronto para verlo, pero ya sabéis que poco a poco van completando más piezas de lo que va a ser la estructura del nuevo restaurante que va a haber, y el mirador 360 que va a haber por todo el estadio. ¿Qué más os cuento? Es que me tienen hipnotizado estas vistas, es que es precioso, por favor, qué precioso, es que me encantan estas vistas. Ahí vemos como la parte de los palcos presidenciales, estos palcos de tribuna, en la parte aquí del lateral este, continúan demoliendo el interior, ¿eh? No se dejan de escuchar martillos eléctricos y perforadores en la parte esta del lateral este. Mirad cómo están con esa lona negra peculiar de todos estos días, todas estas semanas, en el que ya sabéis que gracias a esas lonas el polvo no consigue penetrar y no consigue salir del todo hacia afuera, hacia el exterior, y aún así mirad cómo están los asientos, ¿eh? Vamos a ver los asientos, vamos a hacer un zoom. No ha nevado ni nada por el estilo, no ha nevado, pero mirad cómo están los asientos, totalmente blancos del polvo que crea y que causa la demolición ahora mismo en el interior del Santiago Bernabéu. Esto es brutal. Por eso digo muchas veces que hay que ponerse mascarilla cuando vengáis a las obras. Es muy importante, porque esto daña mucho los pulmones, y pulmones solo tenemos dos, amigos y amigas. Subimos la mirada y vemos y observamos el futuro Sky Bar en la esquina de la Torre D, donde ya sabéis que están incorporando esa chapa para hormigonar en un futuro, y así se ve desde aquí. A ver si le damos un poquito de caña a la instalación de bandejas y conseguimos llegar sobre 6 bandejas al inicio de temporada. Ya sabéis, se espera que 6 de las 7 bandejas sean instaladas al inicio de temporada, y luego ya en el parón del Mundial esperemos que todas las bandejas le metan un buen jaleo, un buen meneo, y podamos conseguir, pues bueno, tener todas las bandejas instaladas para el parón del Mundial. Así que nada, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy, tanto del exterior, ese pedazo de izado de la guía simple en la Torre B, y también el cordón superior en el lateral este, justo encima de la Torre A. Algo se me escapará, algo se me olvidará, pero bueno, mañana será otro día, recargaremos pilas. Así que nada, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, a la Madrid.